Bien, en la clase de hoy vamos a ver el estimador GMM y variables instrumentales para modelos espaciales. En términos de los contenidos, primero vamos a ver la estimación del Spatial Lag Model mediante el Spatial Two-Stage Estimation Procedure. Luego vamos a ver la estimación del modelo SEM mediante método de momento y el Feasible General Least Square. Y finalmente vamos a ver la estimación del modelo SAC mediante el Generalized Spatial Two-Stage Least Square Procedure. En términos de lectura, bueno, acá tienen una serie de papers, yo recomiendo bastante que lean Pruja de 99, que deriva el método de momentos para el SEM, bien, este que está acá, y también que lean Pruja 98, el cual provee, ¿cierto?, del Generalized Spatial Two-Stage Least Square para estimar el SAC model. ¿Bien? Y luego también tienen este paper, ¿cierto?, de Arraiz, Drucken y Kilian en Pruja de 2010, bien, que básicamente hace un Monte Carlo para analizar las propiedades finitas y de muestras grandes para modelos espaciales con heteroscedasticidad. Anseli, bueno, Kim, Phipps y Anseli 2003 y Messner y Anseli 2004 prueben dos casos aplicados bastante interesantes. Bien. Ok, entonces vamos a comenzar primero con el modelo que ya conocemos, que es el Spatial Lag Model. ¿Ok? Entonces, recuerden que el Spatial Lag Model tiene esta especificación que ustedes observan acá, donde tenemos la variable dependiente i, que está en función de su rezago espacial más las variables x y un error. Una manera un poquito más simple de escribir este modelo, el cual vamos a utilizar durante esta clase, es el siguiente, en donde tenemos i en función de z, ¿bien?, donde z ahora contiene nuestro vector, ¿cierto?, rezago espacial y nuestra matriz n por k. ¿Ok? Y delta, en este caso, va a contener tanto ρ, bien, como beta. Es una manera un poquito más concisa de escribir nuestro modelo y el cual nos va a permitir escribir también o básicamente simplificar nuestra notación más adelante. Como vimos en las clases anteriores, este modelo tiene dos problemas, ¿cierto? El más complicado en realidad es que este modelo los parámetros también son inconsistentes, en el sentido de que tenemos sesgo, ¿cierto?, por simultaneidad. ¿Okay? Y como vimos, el lag model se puede estimar por maximum likelihood. ¿Bien? Sin embargo, uno de los problemas del maximum likelihood es que necesitamos invertir, sacar el determinante, ¿cierto?, de la matriz I, ¿cierto?, menos ρ W. Por lo tanto, computacionalmente es mucho más complicado estimar el Spatial Lag Model mediante Maximum Likelihood, sobre todo para modelos donde el n es bastante grande. Como vamos a ver, el procedimiento que vamos a ver ahora, que es mediante variables instrumentales, no requiere, ¿cierto?, el cálculo del jacobiano ni de su determinante. Por lo tanto, el proceso de estimación es mucho más rápido. Bien. Ok, entonces, recuerden que para estimar un modelo mediante variables instrumentales necesitamos encontrar los instrumentos. Entonces recuerden que en este caso vamos a asumir de que nuestra variable endógena, o sea, no vamos a asumir, de hecho es así, nuestra variable endógena es WI. Y por ahora vamos a asumir de que X, todas las X en nuestro modelo son exógenas. ¿Ok? Obviamente sabemos que en estudios aplicados, por lo general tenemos una o más variables endógenas acá, en X. Bien. Pero por ahora, para mostrar el procedimiento de estimación, solamente vamos a asumir de que
WI es la endógena. Por lo tanto, necesitamos instrumentos, ¿bien?, para este WI. ¿Okay? Los instrumentos lo vamos a denotar con esta matriz H. ¿Okay? Entonces, H es la matriz de instrumento. Y recuerden que los instrumentos tienen que estar altamente correlacionados, ¿bien?, con Z, en este caso con WI, que está dentro de Z. Bien, recuerden que es la endógena. Y además necesitamos que esté asintóticamente no correlacionado con el error. Básicamente son los dos principios que debe tener un buen instrumento. Entonces, altamente correlacionado con la endógena, H debe estar altamente correlacionado con Z, específicamente con WI, y no debe estar correlacionado con el error. Bien. Por otra parte, es importante recordar de sus clases de econometría que la matriz de instrumento no solamente debe incluir, en este caso H, ¿cierto? No solamente debe incluir las variables adicionales, bien, para identificar WI. Bien. También debe tener todas las variables o contener todas las variables que son exógenas. En este caso estamos asumiendo de que X es una matriz de variables exógenas. Por lo tanto, H debe contener X. Y además los instrumentos para WI. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los mejores instrumentos para WI, nuestro rezago espacial? Acá, Kellyan Pruja, en 98, el paper que debe leer ustedes, nos dice que los mejores instrumentos, de hecho los llama los instrumentos óptimos, ¿bien?, son básicamente la medida condicionada de la variable endógena. Entonces, matemáticamente, lo que estamos diciendo es que los mejores instrumentos para WI tiene que ser la esperanza de Z dado X. Bien. Ahora, si expandimos esto, recuerden que Z contiene las variables predeterminadas, exógenas, las X, bien, y además tiene la variable endógena, WI. Entonces vamos a tener acá que la esperanza de Z condicionado en X es igual a la esperanza de X dado X y la esperanza de WI dado X. ¿Ok? En este caso, esta esperanza solamente es X. Bien. Y en este caso, dado que estamos asumiendo de que W es fija, es decir, no es aleatoria, bien, podemos sacarla de la esperanza y nos va a quedar de que los instrumentos ideales, bien, son W, la matriz de pesos espaciales, por la esperanza de I dado X. ¿Ok? Bien, entonces, un poco resumiendo, tenemos que obviamente los mejores instrumentos para X son ellos mismos, X, bien, dado que las X están asumiendo que son exógenas, y los mejores instrumentos para WI, bien, para nuestra endógena, es W por la esperanza de I dado X. Bien, entonces, dado que los instrumentos para WI son W por la esperanza de I dado X, tenemos que, bueno, encontrar esta esperanza. Y esto ya lo hemos hecho en clases anteriores, solamente lo vamos a repasar nuevamente. ¿Okay? Entonces, asumiendo, obviamente, de que ρ, ¿cierto?, se encuentra en el espacio apropiado, ¿bien? Podemos escribir la esperanza, ¿cierto?, de WI dado X, bueno, que es igual a W por la esperanza de I dado X, de la siguiente manera. Tenemos que la esperanza de I dado X en el modelo SLM, o Spatial Lag Model, bien, esta esperanza es igual a la matriz de identidad menos ρ por W a la menos 1 por X beta. ¿Ok? Entonces, si solamente consideramos hasta este paso, lo que podemos ver es que estos son los instrumentos, ¿bien?, para WI. Entonces, fíjense que obviamente esto es un vector, ¿bien?
Este es un vector de n por 1. ¿Ok? Sin embargo, ustedes pueden estar pensando, pero bueno, ¿cuál es la ventaja entonces de este procedimiento llamado Spatial Two-Stage Least Square? Si en realidad tenemos que invertir nuevamente esta matriz. ¿Ok? En realidad lo que podemos hacer acá, y en realidad esto es lo que nos explica en el fondo Klein-Pruja en 98, es que esta inversa que está acá la podemos escribir de esta manera, utilizando la expansión de Leontief que vimos en las clases anteriores. Bien. Por lo tanto, fíjense que la esperanza I dado X se puede escribir también como la matriz de identidad, ¿cierto? Más ρ por W, más ρ al cuadrado W al cuadrado, y así sucesivamente hasta el infinito, por X beta. Por lo tanto, otra forma de escribirlo, que es exactamente igual a la que tenemos acá arriba, sería W por la sumatoria de L que va 1 hasta el infinito, de ρ elevado a L, W elevado a L por X beta. Bien. Que es básicamente esto que ustedes observan acá. Bueno, ¿de dónde aparece esto? En realidad sería multiplicar, por ejemplo, W por la matriz de identidad por X beta, nos da el primer elemento. Bien. De hecho, acá me faltó poner su índice 0. W, bien, por ρ W, bien, por X beta nos da este elemento que está acá, y así sucesivamente. ¿Ok? Y acá viene, en realidad, la idea que nos comenta Klein-Pruja para seleccionar los instrumentos. ¿Bien? Entonces, mirando esta ecuación que tenemos acá, nosotros nos podemos dar cuenta de que los instrumentos ideales, que vienen dados por esto, ¿bien? En realidad son, no están basados, ¿cierto?, en columnas que son linealmente independientes de lo siguiente, de X, ¿cierto?, de WX, ¿bien? Bueno, la X en realidad solo instrumento para X, ¿bien? Por eso tenemos X ahí. Está basado también en WX, W cuadrado X y así sucesivamente. ¿Ok? Y bueno, obviamente los parámetros que están acá no se consideran. Bien. Entonces, bajo esta observación, Klein-Pruja en 98 nos dice que en realidad nosotros podemos tener o podemos generar los instrumentos, bien, como estos rezagos, bien, de las WX. Entonces, en el fondo, intuitivamente, fíjense que la matriz H, bien, el instrumento tiene, bueno, las variables que son predeterminadas, estos son X, son un instrumento para X. Tenemos el rezago de X, bien, como instrumento para WI. Podemos también tener el segundo rezago espacial, o el rezago de segundo orden, bien, para I. Podemos tener el tercer rezago espacial de X como instrumento y así sucesivamente. Bien, entonces, bueno, obviamente podemos agregar tanto instrumentos como rezagos queramos. Pero en realidad, en general, hay un paper por ahí que no me recuerdo, me imagino que también que fue de Klein-Pruja, que nos muestran de que en realidad, utilizando hasta el segundo rezago espacial de X como instrumento, bien, estamos ok. ¿Ok? Por lo tanto, esto va a ser nuestra matriz, esta va a ser nuestra matriz de instrumentos para W. Bien, en realidad para WI, nuestros instrumentos van a ser los rezagos espaciales de las X. ¿Cuántos rezagos? Lo que nosotros queramos, pero por lo general con 2 rezagos estamos ok. Bien. Ahora, si bien esto es como ad hoc, en el sentido de que no hay ninguna intuición teórica detrás de estos instrumentos, podemos pensar lo siguiente como intuición. Como dice acá, dado de que X, ¿cierto?, determina Y, entonces también debe ser cierto de que WX, ¿cierto?,
el segundo rezago de X y así sucesivamente determina el rezago espacial de Y. En el fondo, esto es la primera condición del instrumento, es decir, nuestro instrumento debe estar correlacionado con nuestra variable endógena. ¿Ok? Ahora veamos la segunda propiedad. Acá dice, además, dado de que X estamos asumiendo que no está correlacionada con epsilon, es decir, estamos asumiendo que las X son exógenas, también tiene que ser el caso, obviamente, de que Wx también tiene que estar no correlacionado con el error. Bien, dado de que W solamente bien, es una matriz de peso espaciable que es fija, no estocástica. Bien. Ahora, Lee, bien, 2003, en realidad nos dice que existen unos instrumentos que son mucho más eficientes que los propuestos por Kilian-Pruja 98. Entonces, nuevamente, recuerden que el Kilian-Pruja observa esto y dice, mira, en realidad, si utilizamos esto como instrumento, tenemos dos problemas. Tenemos que estimar, obviamente, tenemos que tener un estimador consistente de beta y un estimador consistente de rho, y tenemos que invertir esto. Por lo tanto, las ventajas reales del procedimiento de variables instrumentales no es tanto comparado con el máximo Large, dado estas dos cosas que les menciono. ¿Bien? Y por lo tanto, ellos dicen, en realidad mejor utilicemos como instrumento para WI, ¿bien?, los rezagos espaciales, ¿bien?, de las X, como observamos acá. Bien. Lee, en realidad, el 2003 nos dice, es mejor, es mucho más eficiente utilizar, bien, en realidad toda la expresión de la esperanza condicionada de Y dado X. El problema con esto, nuevamente, es que para utilizar estos instrumentos necesitábamos estimadores iniciales de beta y rho que sean consistentes, ¿bien?, lo cual dificulta obviamente el proceso de estimación. Luego, Kilian et al., bien, 2004, en realidad dice, ok, está bien, quizá utilizar estos instrumentos es mucho más eficiente. Sin embargo, tenemos el problema de que tenemos que invertir esto. Entonces ellos proponen nuevamente utilizar, ¿cierto?, la expansión de Leontief para generar los instrumentos. Pero nuevamente acá tenemos que estimar beta y tenemos que estimar rho. Bien. Ahora, ¿qué instrumentos son mejores? Bueno, en realidad estos instrumentos supuestamente son mucho más eficientes. Kilian-Pruja creo que también tiene un Monte Carlo en que demuestra que estos instrumentos sí son eficientes, ¿bien? Sin embargo, la eficiencia que se gana no es tanto, bien, comparado al problema computacional de invertir esta matriz y luego tener estimadores consistentes iniciales de beta y de rho. Ahora vamos a ver los supuestos. Respecto a los supuestos, voy a pasar bastante rápido, puesto que varios de ellos ya lo hemos revisado anteriormente. Entonces les recomiendo que si no entienden alguno de los supuestos, vuelvan a las lecturas o a las clases anteriores donde revisamos, por ejemplo, el paper del I 2004. ¿Bien? Ok, entonces, si bien el método, bien, del Spatial Two-Stage Least Square lo derivó primero Kilian-Pruja en el 98, vamos a utilizar el supuesto de Kilian-Pruja 2010 porque es mucho más general. Bien. Solamente como anécdota, Kilian-Pruja deriva en el modelo asumiendo de que los errores son homocedásticos. En cambio, Kilian-Pruja 2010 lo derivan asumiendo de que los errores son heterocedásticos. Bien. Entonces, por ahora, dado que es mucho más general, bien, vamos a utilizar el supuesto de Kilian-Pruja 2010. Y el supuesto nos dice básicamente que los errores, fíjense que los errores están formando una red triangular, ¿bien? En donde
la esperanza, ¿cierto? Para cada IN es igual a 0, ¿bien? Y además vamos a asumir, fíjense que para un n dado, ¿bien? La varianza de cada unidad espacial puede ser distinta. Por eso tenemos el subíndice I acá para sigma cuadrado. Por otra parte, vamos a asumir que esta varianza es finita. Esta notación que está acá quiere decir que esa varianza es finita, por lo tanto existe. Y para poder derivar la teoría asintótica, vamos a asumir además de que existe hasta el cuarto momento, al menos, ¿cierto?, del error. Y por último, vamos a asumir de que para cada n, ¿bien?, las variables son totalmente independientes. Entonces, dentro de las n son dependientes para un n dado, ¿bien? Y para distinto n, vamos a asumir de que son totalmente independientes. ¿Bien? Entonces, insisto, si no recuerdan lo que es una array triangular, pueden ir a revisar los videos de la clase anterior. Ahora vamos a comenzar con los supuestos de la matriz W. ¿Bien? Como es tradicional, vamos a asumir, igual que leían en Pruja 98, que la matriz W, ¿bien?, tiene una diagonal cuyos elementos son todos 0, ¿bien?, lo cual es solamente una normalización, de tal manera de que ninguna unidad espacial es vecino de sí mismo, en realidad. Por otra parte, vamos a asumir de que la matriz, ¿cierto?, IN menor ρ por W es no singular, ¿bien?, por lo tanto se puede invertir, ¿bien?, para un ρ menor a 1. Entonces acá fíjense que están asumiendo de que Wn está analizada por fila. ¿Okay? ¿Por qué necesitamos esto? Porque si no podemos invertir esta matriz, fíjense que no podemos, ¿cierto?, en el fondo obtener nuestra ecuación reducida para I, que es esta que ustedes observan acá. Tampoco voy a entrar en mucho detalle porque ustedes ya la conocen. Y además fíjense que vamos a tener heterocedasticidad, ¿cierto?, en nuestro modelo. De hecho, fíjense que la varianza de I, fíjense que es una matriz completa, ¿bien?, donde en este caso sigma, esta matriz sigma n, es una matriz diagonal, ¿bien?, donde en su diagonal tenemos la varianza para cada unidad espacial. Esta sería básicamente la varianza bajo heterocedasticidad. Y obviamente si asumimos homocedasticidad, entonces vamos a tener la misma varianza que teníamos cuando estábamos analizando, por ejemplo, el Spatial Lag Model estimado mediante máximo Livelihood. Entonces, si hay homocedasticidad, la esperanza, ¿cierto?, de epsilon transpuesto, en el fondo es solamente sigma en cuadrado epsilon, es decir, la varianza de epsilon, por la matriz de identidad. Entonces la matriz de identidad obviamente actúa como un 1 y no la agregamos. Entonces, esta sería básicamente la diferencia entre un modelo con homocedasticidad, ¿bien?, y un modelo con heterocedasticidad. ¿Bien? Por otra parte, necesitamos en el fondo limitar, ¿cierto?, el comportamiento asintótico que va a tener nuestra matriz W cuando n tiende al infinito. Esto también ya lo conversamos en las lecturas anteriores. Y bueno, lo que hace Klinenburger en 98 es asumir que ambas matrices, bien, están uniformemente acotadas en valor absoluto. Bien, por lo tanto, lo que estamos haciendo con este supuesto, en el fondo, por ejemplo, cuando decimos que la matriz W está acotada uniformemente, en el fondo estamos acotando el número de vecinos que puede tener cada unidad espacial. Y cuando decimos de que I, matriz de identidad menos ρ W, está acotada, en el fondo lo que estamos diciendo es que vamos a limitar, obviamente, el grado de correlación cuando n tiende al infinito. Otro supuesto, bien, obviamente que
no hay multicolinealidad perfecta. Es decir, la matriz X tiene rango columna completo, es decir, las columnas son linealmente, independientes. ¿Bien? Y además los elementos de esta matriz, los elementos que tiene la matriz XN, están uniformemente acotadas también en valor absoluto. Bien, ahora vamos a establecer algunos supuestos sobre los instrumentos. Bien, entonces recuerden que nuestra matriz H es la matriz de instrumento y vamos a asumir de que esta matriz tiene rango columna completo. Es decir, las variables, bien, que tiene la matriz H son independientes. ¿Ok? Y esta matriz H, creo que no lo mencioné, va a ser de tamaño n por L. Bien, n por L, donde L obviamente tiene que ser mayor o igual a K más 1. Básicamente estamos requiriendo que tengamos al menos tantos instrumentos como variables endógenas. Por otra parte, vamos a asumir de que la matriz H, los elementos de esta matriz H están uniformemente acotadas en valor absoluto. ¿Bien? Y esta matriz H en el fondo está compuesto, ¿cierto?, de un subset de columnas linealmente independientes de X, ¿cierto? WX, W cuadrado, X, etc. También necesitamos asumir el comportamiento sintótico por ejemplo, en este caso, de H transpuesta H y H transpuesta Z. Es decir, hacia dónde converge estos elementos cuando n tiende al infinito. En este caso, Kilian y Prusa asumen de que básicamente H transpuesta por H sobre n, ¿bien?, converge, ¿cierto?, una matriz que le vamos a llamar QHH, donde QHH es finita y no singular, se puede invertir. Y Hn transpuesta Z, bien, converge en probabilidad a otra matriz que vamos a llamar QHZ, bien, donde QHZ es finita y tiene rango columna completo. Estos supuestos que ustedes ven acá, en el fondo, lo que hacen es asumir el comportamiento de estos dos personajes, ¿bien?, cuando n tiene el infinito. Como los vamos a ver más adelante, necesitamos estos dos supuestos. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver entonces, vamos a definir primero el estimador y vamos a ver algunas propiedades sintóticas del estimador mínimo cuadrado en dos etapas, ¿bien?, espacial. Bien, ahora vamos a definir el estimador espacial mínimos cuadrados en dos etapas. Bien. Entonces, recuerden de sus clases de econometría que cuando hablamos de un procedimiento en dos etapas, el primer paso, bien, es regresionar, ¿cierto?, las variables endógenas sobre, ¿cierto?, nuestro set de instrumentos. Entonces, primero recuerden que nuestro modelo, bien, es I, ¿cierto?, por X beta más rho WI más epsilon, ¿bien? Y que también lo podemos escribir como Z por delta más epsilon, donde Z, bien, contiene X, contiene WI y delta contiene beta y contiene rho. Bien, y además tenemos nuestra matriz de instrumento, Hn o H en este caso solamente. Una nota solamente por lo general voy a omitir las n para simplificar un poquito más la notación, pero recuerden que todas estas están indexadas por n. Donde H, ¿cierto?, es una matriz de n por L y es la matriz de instrumentos.
Bien. Entonces, nuestra primera etapa consiste básicamente en hacer la regresión entre Z, bien, y nuestra matriz H. Entonces, pensemos que en realidad el modelo de la primera etapa es este que ustedes observan acá. Entonces, Z, bien, depende de nuestra matriz H de instrumento, un set de parámetros θ, más un nuevo error, ¿bien? En este caso, fíjense que, como es la primera etapa, nosotros podemos escribir el estimador, ¿bien?, θ gorrito, como Z transpuesta Z a la menos 1, perdón, esto sería H transpuesta H a la menos 1 por H transpuesta por Z. Entonces, esto es básicamente el estimador OLS, bien, para este modelo. Bien. Entonces, con esta primera etapa, bien, y con este estimador podemos obtener los valores predichos de Z y utilizarlo en una segunda regresión. Entonces, todo esto me imagino que no es nuevo para ustedes, porque lo más probable es que lo vieron en su curso de econometría. Bien, entonces, en la segunda etapa, nosotros vamos a ocupar ahora los valores predichos de Z. Entonces, Z gorrito, que son los valores predichos de Z, en realidad, recuerden que lo podemos escribir como H, esta matriz de instrumento, por θ gorrito. Bien, esto nos va a dar los valores predichos de Z. Y esto no es otra cosa que lo siguiente. Bueno, acá tenemos ya la expresión, bien, para θ gorrito, entonces lo vamos a reemplazar acá. Y nos quedaría H transpuesta por H a la menos 1 por H transpuesta, bien, por Z. Y finalmente vamos a llamar a toda esta expresión que tenemos acá nuestra matriz de proyección, es decir, la matriz que genera los valores predichos. Bien, de hecho voy a cambiar acá el color para que noten de que pH en el fondo es H, ¿cierto? Por H transpuesta, por H a la menos 1, por H transpuesta. Y esta es la matriz de proyección. Entonces, con estos valores predichos, ahora pasamos a la segunda etapa. Entonces, el estimador, fíjense, el estimador de delta, que voy a llamar el estimador Spatial to Stage Least Square, no es otra cosa que lo siguiente, sería Z gorrito transpuesta por Z gorrito a la menos 1 por Z gorrito transpuesta por I. Bien. Entonces fíjense que en realidad no hay nada nuevo en términos del procedimiento. Esto es básicamente un mínimo cuadrado en dos etapas. Y lo espacial, en el fondo el componente S que viene acá, ¿cierto? Viene dado básicamente por el hecho de que H, ¿bien?, contiene, bueno, X, ¿cierto? Porque son instrumentos para X, son los mejores instrumentos para X, y además contiene, obviamente, los rezagos espaciales, ¿bien?, de las X, que nos van a permitir, ¿cierto?, en el fondo lidiar con la endogeneidad que tiene WI. De ahí viene el nombre, ¿cierto?, mínimos cuadrados en dos etapas espacial. ¿Ok?
Bien, en términos de su distribución, y lo vamos a derivar ahora, podemos decir de que, de hecho, esto también lo deriva Client-Pruja en 98, podemos decir de que nuestro delta, bien, un gorrito, es consistente, es decir, converge en probabilidad al verdadero delta poblacional. Y además, podemos decir de que la distribución, bien, asintótica de este estimador es una normal con media cero y matriz asintótica poblacional de varianza-covarianza omega, donde omega es matriz de predicción transpuesta, bien, por H transpuesta, por nuestra matriz sigma, bien, mayúscula, por H por P. Y recuerden que bueno, nuestra matriz omega en el fondo es una matriz diagonal, cuya diagonal viene dado por, ¿cierto?, por la varianza de cada una de las unidades espaciales, bien, la varianza del error. Y finalmente podemos utilizar la siguiente matriz de varianza-covarianza asintótica del estimador Spatial to Stage Square, que va a ser un poquito grande la expresión, pero lo más probable es que ya estén familiarizados con esto, porque en realidad sería la misma matriz de varianza-covarianza para el mínimos cuadrados tradicional, bien, asumiendo heterocedasticidad. Bien, entonces va a ser eso, bien, por Z transpuesta por H transpuesta por H a la menos 1 por H transpuesta por matriz sigma por H transpuesta por H a la menos 1, bien, por H transpuesta por Z, por nuevamente este componente de acá. Bien, entonces es un estimador sándwich. Bien. Y si además nos damos cuenta que esto que está acá, fíjense que no es otra cosa que la matriz de proyección, bien, también lo podemos escribir como Z gorrito transpuesta por Z a la menos 1 por Z gorrito transpuesta, matriz sigma, Z gorrito transpuesta, por Z transpuesta por Z gorrito a la menos 1. Bien, entonces fíjense que es bastante sencillo el estimador, no hay nada nuevo en realidad en comparación con el mínimo cuadrado de etapas tradicionales. La única diferencia está en la construcción, ¿cierto?, de la matriz de instrumentos. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a demostrar de que en primer lugar el estimador es consistente, que nuestro estimador es consistente, y además vamos a demostrar de que esta en realidad es la distribución asintótica de nuestro estimador. Bien, entonces primero vamos a hacer un sketch de la demostración de consistencia del estimador mínimo cuadrado en una etapa espacial, pero antes de comenzar con la demostración tenemos que dejar en claro dos cosas. En primer lugar, nuestra matriz de proyección, nuestra matriz pH, bien, o que a veces le vamos a llamar solamente P, que es H por H transpuesta por H a la menos 1 por H transpuesta. Esta matriz
tiene dos propiedades interesantes. En primer lugar es simétrica, ¿bien? Y lo otro es que es indepotente. ¿Bien? Por lo tanto, dado que es indepotente, nosotros podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir z gorrito transpuesta por z, o que es lo mismo que z gorrito transpuesta por z gorrito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque piensen que z gorrito es p, ¿cierto? Por z transpuesta, p por z en este lado, por lo tanto es z transpuesta, ¿bien? Por p transpuesta por p por z, ¿bien? Y bueno, tenemos que p, ¿bien? Es simétrica, ¿bien? Por lo tanto, vamos a tener acá c transpuesta por p transpuesta por p transpuesta por z, y además indepotente, por lo tanto esto es lo mismo que escribir esto, que es lo mismo que esto, ¿bien? Y bueno, que es básicamente z gorrito transpuesta por z, ¿bien? Ok, entonces con estas dos cosas claras ya podemos empezar a demostrar la consistencia de nuestro estimador, ¿bien? Entonces, como es tradicional, primero vamos a buscar el sampling error, es decir, dejar nuestro estimador en función del error. En este caso, el sampling error viene dado por delta gorrito, ¿bien? Es igual a nuestro delta poblacional más z predicho transpuesto por z predicho, bien, a la menos 1 por z gorrito epsilon. Bien, disculpen. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es expandir un poquito más esta expresión. Entonces, z gorrito, bien, no es otra cosa que, nuevamente, proyección, ¿cierto? Por z transpuesto, bien, por proyección por z a la menos 1 por, acá me falta un transpuesto, perdón. Bien, por pz transpuesto por epsilon, y además sabemos la expresión, bien, para nuestra matriz P, que sería en este caso entonces, sería H, ¿cierto? Por H transpuesto, por H a la menos 1, por H transpuesto por Z. Entonces ahí tenemos este componente de acá. Bien, entonces ahora colocamos nuestro transpuesto por nuevamente lo mismo. Bien, todo esto a la menos 1. Bien, por. Bien, ahora vamos a expandir esta parte de acá. Y nos queda en este caso H, ¿cierto? Por H transpuesto, por H a la menos 1, por H transpuesto por Z, transpuesto por Z, transpuesto todo esto por epsilon. Bien. Una cosa importante acá notar es lo siguiente, esta expresión, por ejemplo, que está acá, sería lo siguiente, es igual a Z transpuesto por por H, ¿cierto? Por H transpuesto por H a la menos 1 transpuesto, por H transpuesto, por H transpuesto por H a la menos 1, por H transpuesto por Z, bien. Y fíjense que esto, el evento de acá, es la matriz de identidad, por lo tanto es igual a Z transpuesto por H transpuesto por H a la menos 1, por H transpuesto por Z. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso,
fíjense que la expresión anterior la podemos escribir como z por h, bien, por h transpuesto por h a la menos 1 por h transpuesto por z, bien, todo esto a la menos 1, bien, le faltó transpuesto, perdón, y en esta parte tendremos z por h, bien, transpuesto por h transpuesto por h a la menos 1, no, perdón, esto mejor, esto no es h transpuesto, es zh solamente, por h transpuesto por h a la menos 1 por h transpuesto por epsilon, ¿bien? Ok. Déjenme checar si está todo correcto. Esto es de ya está bien porque, ok, ya. Esto tiene que ser transpuesto este h acá, ¿bien? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es solamente agregar, vamos a dividir todo por n, para poder aplicar ley de los grandes números si es que es necesario, y vamos a despejar. Fíjense que voy a crear esto por este lado, y nos quedaría entonces lo siguiente. Uno sobre n, h transpuesto, z transpuesto, entonces lo único que hice fue aplicar el transpuesto hasta acá. Bien. Bueno, básicamente lo mismo, ¿cierto? Con esto es exactamente lo mismo, ahora está dividido por n solamente. Bien. 1 sobre n, h transpuesto por h, a la menos 1, 1 sobre n, h transpuesto por z, todo esto a la menos 1, bien, por, vamos a tener ahora 1 sobre n, h transpuesto z, transpuesto, 1 sobre n, h transpuesto h, a la menos 1, por, me falta el último término, que es 1 sobre n, h transpuesto por epsilon. Bien. Vamos a simplificar un poquito más nuestra expresión. Esta expresión que tenemos acá la vamos a simplificar un poquito más. Bien. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a asumir que tengo f tilde y f tilde. Acá hay una pequeña diferencia con la nota de clase. En la nota de clase esto aparece como p tilde, ¿ya? Pero eso tengo que cambiar la nota de clase porque se puede confundir con la matriz de proyección. Bien. Entonces, f tilde va a ser 1 sobre n, h transpuesta por h a la menos 1, 1 sobre n, h transpuesta z, por 1 sobre n, h transpuesta z transpuesta, 1 sobre n, h transpuesta h a la menos 1, 1 sobre n, h transpuesta z, todo esto bien, a la menos 1, por lo tanto, lo anterior lo podemos escribir finalmente como f tilde transpuesta por 1 sobre h transpuesta epsilon. ¿Bien? Ok. Entonces, fíjense que hasta ahora solamente hemos encontrado el sampling error. Entonces, como es tradicional, para demostrar que esto es consistente, tengo que demostrar, en fondo, de que esto converge en probabilidad a cero.
¿bien? O, dicho de otra manera, tenemos que demostrar de que esto es OP chiquitita 1, ¿bien? Por lo tanto, en términos prácticos, significa que tengo que demostrar de que este personaje de acá, ¿bien? Converge en probabilidad, ¿bien? A algo, y ese algo ojalá que sea F, ¿bien? Es decir, ya le voy a explicar lo que es F, pero ojalá que converja a algo, ¿bien? Y que no diverja cuando n tiende al infinito. Y también tenemos que demostrar de que esto converge en probabilidad, ¿bien? A cero. ¿Ok? Bien, entonces vamos con este elemento de acá. Nosotros, por los supuestos de equilibrio en Bruja 98, y acá donde van a ver por qué necesitamos ese supuesto, sabemos, sabemos dos cosas. Sabemos el límite de este personaje y sabemos el límite de este personaje. Bien, es decir, por los supuestos, sabemos que el límite de n cuando tiende al infinito de 1 sobre h transpuesto h es una matriz finita que le llamamos QHH y que es no singular. Es decir, la podemos invertir. Necesitamos invertirla como ven acá. Bien. Al menos eh, el elemento, en este caso QHH. Bien, entonces, también sabemos que la probabilidad en el límite de 1 sobre n de h transpuesta z es QHZ, que también es no singular. Bien. Entonces sabemos por lo que tenemos acá, bien, déjenme checar un poquito más esto para que lo puedan ver. Bien. Sabemos que por este supuesto esto converge, ¿cierto?, a QHH, y como es invertible, no singular, converge también por tener un mapeado continuo, ¿cierto?, a su inversa. Esto converge también en probabilidad, ¿cierto?, a QHZ, y así obviamente para todos los demás términos. Por lo tanto, sabemos que F tilde, bien, converge en probabilidad a F, bien, donde F es igual a lo siguiente, es igual a QHH a la menos 1, QHZ, QHZ, QHZ compuesto, QHH a la menos 1, QHZ, y todo eso a la menos 1. Bien, obviamente esto dado de que las H, ¿cierto?, los instrumentos son acotados, bien, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno también podría demostrar, de hecho, de que esto es acotado en probabilidad. Entonces, O grande P 1. ¿Ok? Entonces, como es OP grande 1, sabemos que en realidad este F, el F que ustedes observan acá, bien, converge a algo o no se sale de ciertas bandas cuando n tiende al infinito, por lo tanto no diverge y no tiene un comportamiento explosivo. Bien, entonces acá me falta poner en probabilidad. Entonces ya sabemos que F tilde converge en probabilidad a F. Otra forma de decirlo es que F tilde es igual a F más OP pequeña 1. Bien. Entonces ya tenemos listo al menos esta parte de acá.
Ahora necesitamos demostrar de que eso converge en probabilidad a cero. Y para demostrar eso vamos a utilizar un teorema que se llama suficiencia, ¿bien? Para la consistencia, que sería básicamente del teorema de Chebyshev, ¿bien? Que ustedes tienen en sus notas de clase y también en su slide. En el fondo, tenemos que primero demostrar de que la esperanza de este personaje, ¿bien?, existe, y además que la varianza de este personaje, ¿bien?, tiende a cero cuando n tiende al infinito. Si logramos demostrar esas dos cosas, entonces por Chebyshev podemos mostrar que eso tiende en probabilidad a cero. Ok, entonces veamos si eso es cierto. Primero, la esperanza entonces de, sacar la esperanza de 1 sobre n h epsilon, h transpuesta epsilon. ¿Bien? Entonces esto es igual a 1 sobre n esperanza de h transpuesta epsilon. ¿Bien? Todos los componentes de h en realidad son exógenos. ¿Bien? Por lo tanto, son fijos. Nos queda lo siguiente, y sabemos que esto es 0, por lo tanto nos queda que esta esperanza es 0. ¿Bien? Ahora veamos la varianza. Bien, entonces, en este caso nos va a quedar, bueno, 1 sobre n, una constante, entonces 1 sobre n al cuadrado. H también actúa como una constante, entonces sale al cuadrado, pero de forma cuadrática porque es una matriz. Bien. Y como estamos asumiendo el caso general de heterocedasticidad, la varianza de epsilon en la población es sigma, bien, por h. Y fácilmente, ¿cierto?, podemos observar de que cuando n tiende al infinito, fíjense que n está al cuadrado acá abajo, ¿bien? Entonces la varianza de 1 sobre n tiende a 0. Bien. Por lo tanto, por Chebyshev, bien, por Chebyshev sabemos de que entonces 1 sobre n h transpuesto epsilon converge en probabilidad a 0. Y entonces queda demostrado, porque si esto converge en probabilidad a 0, bien, como tenemos acá, todo esto converge a 0. Por lo tanto, nuestro estimador converge, ¿cierto?, a verdadero parámetro poblacional. ¿Bien? Entonces estamos ok. Bien, ahora necesitamos buscar la distribución asintótica de nuestro estimador. Es lo que vamos a hacer ahora. Bien, ahora para demostrar la normalidad asintótica del estimador, recuerden que anteriormente derivamos que delta gorrito, ¿cierto?, menos delta poblacional era igual, ¿cierto?, a nuestro f tilde prima, bien, por 1 sobre h, perdón, 1 sobre n h transpuesta epsilon. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, para buscar la distribución asintótica, es multiplicar ambos lados por raíz de n, y por lo tanto nos va a quedar lo siguiente. ¿Ok? Bien, entonces
Por otra parte, nosotros también encontramos de que f tilde, ¿cierto?, convergía en probabilidad a nuestro f. Bien, por lo tanto, lo podemos escribir también de esta forma. Y lo que vamos a hacer ahora es insertar este f tilde dentro de esta expresión. Y nos queda entonces lo siguiente. Bien, y esto es igual a f tilde entonces por 1 sobre raíz de n h epsilon, bien, más, bueno, si multiplicamos algo que converge en probabilidad 0 por esto que está acá, todo eso también va a converger en probabilidad a 0. Bien. Por otra parte, nuevamente por Chebyshev podemos demostrar, ¿cierto?, que este elemento que está acá es O grande P1. Bien. Perdón. Y, y por ende, todo esto que está acá, bueno, más P pequeña 1, converge en distribucional. Bien, eso, esta anotación que tenemos acá, bien, significa que esto va a converger en distribución a algo. Bien, ahora necesitamos demostrar, ¿cierto?, de que esto que está acá, bien, este elemento, converge en distribución a algo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde converge en distribución? Y para esto, bien, vamos a utilizar el teorema central del límite para formas lineales. Bien, que ustedes pueden encontrar en sus notas de clase, bien, o la slides. Y con este teorema entonces podemos decir de que este personaje converge en distribución a una normal con media 0, porque la medida de esto, la esperanza de esto es 0. Bueno, y la varianza también la encontramos recién, ¿cierto? La varianza, en realidad, bueno, encontramos la varianza de 1 sobre nh transpuesta epsilon. Bien, pero en este caso, como es la varianza de 1 sobre raíz de n, bien, es básicamente esto que tenemos acá. Bien. Entonces la varianza es h por transpuesta por sigma, bien, por h. Por lo tanto, podemos decir entonces de que raíz de n, teta delta tilde, teta 0, ¿cierto?, es igual a nuestro f transpuesto por una normal con media 0, invarianza h transpuesta sigma h, que es igual entonces a f transpuesta, h transpuesta, sigma h por f. ¿Bien? Y ahí tenemos entonces la distribución asintótica del estimador mínimo cuadrado de etapa espacial. ¿Ok? De hecho, podemos resumir esto y decir que esto es omega. ¿Bien? Y después ustedes hacen en realidad todas las sustituciones que debemos hacer, sobre todo con respecto a este f. Bien, vamos a obtener, ¿cierto?, la distribución que aparece en la slides. Bien, ok, entonces con esto terminamos con el Spatial Lag Model estimado mediante variables instrumentales, y ahora vamos a pasar a la estimación del SEM mediante método momento y el Feasible Generalized Least Square. Bien, ahora que ya hemos visto cómo estimar el Spatial Lag Model mediante variables instrumentales,
lo que vamos a ver ahora es cómo estimar el SEM, bien, el Spatial Error Model, mediante el método momento y el Feasible General Least Square. La mayoría de las notaciones que ustedes van a ver a continuación están basadas en el paper de Kilian and Pruha del año 1999, ¿bien? El cual ustedes deben leer. Ok, entonces, recuerden de que el Spatial Error Model, ¿bien?, es consistente, ¿ok?, pero es ineficiente si lo estimamos mediante mínimos cuadrados ordinarios. Y recuerden que lo que hicimos anteriormente es estimar el SEM entonces mediante el máximo likelihood. Es decir, estimamos de forma conjunta, bien, en un solo proceso, tanto beta como lambda. Bien, y asumíamos obviamente la distribución completa del término de error. Sin embargo, uno en principio podríamos estimar este modelo mediante General Least Square, es decir, mínimos cuadrados generalizados, si sabemos la forma exacta de la heterogeneidad. De hecho, voy a, por ejemplo, recordarles un poquito, voy a pasar a las notas de clase. Y fíjense que acá, mejor checar, bueno, son notas de clase de máximo likelihood. Bien. Entonces recuerden que, bueno, empezamos, ¿cierto? Asumiendo el modelo, ¿cierto? Teníamos nuestro modelo SEM. En el caso del máximo likelihood asumíamos normalidad, ¿cierto? Obteníamos nuestro log likelihood, ¿bien? Y además encontramos el beta máximo likelihood, ¿bien? Para el Spatial Error Model, que si no recuerdan tenía esta fórmula que ustedes observan acá. Entonces fíjense que el beta es x transpuesta por omega lambda, x a la menos 1, x transpuesta omega lambda i. Y si ustedes observan básicamente la fórmula de este estimador, ustedes se van a dar cuenta que no es otra cosa que el mínimos cuadrados generalizados. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente la fórmula de la heterocedasticidad, que en este caso, si no lo recuerdan, era esta fórmula que ustedes observan acá. Bien. Entonces, en principio, fíjense que nosotros podríamos estimar beta, ¿bien?, si nosotros conociéramos lambda, ¿bien?, o si obtuviéramos un lambda consistente. Entonces, retengan por ahora eso en su cabeza, es decir, si conociéramos lambda, tuviéramos un estimador consistente de lambda, podríamos perfectamente calcular nuestro beta utilizando, en este caso, un mínimo cuadrado generalizado factible, ¿bien? En realidad, en inglés sería el Feasible General Least Square. Ahora lo que vamos a hacer es revisar los supuestos, ¿bien?, que hacen Kilian and Pruha del año 99. Entonces recuerden que el año 99, ¿bien?, Kilian y Pruha derivan la estimación del método momento para el SEM, y el 98 derivan el estimador, el Generalized Spatial Two-Stage Least Square para el SAC Model. Entonces, fíjense que acá tenemos nuevamente el modelo SEM. En este caso, vamos a cambiar un poquito la notación. Tenemos acá que i depende de x, bien, por beta más u, donde u, bien, sigue un proceso espacial autorregresivo. En este caso he cambiado, ¿cierto?, básicamente el nombre de la matriz espacial. En vez de W estamos utilizando M. Entonces nuevamente tenemos los típicos supuestos. Kilian and Pruha 99
asumen de que el error es homocedástico. Vamos a mantener por ahora ese supuesto. Obviamente después lo podemos flexibilizar. Y también siguen una red triangular con respecto a la matriz M de pesos espaciales. Lo típico, las diagonales de esa matriz son 0. Y además vamos a asumir que la matriz I menos lambda por M es no singular. Fíjense nuevamente que en el caso de que hayan empuje 99 están asumiendo de que la matriz, bien, M, es estandarizada por fila. ¿Bien? Ok. Bueno, esto también ya lo hemos hecho antes, lo hicimos cuando estuvimos viendo el estimador máximo likelihood. Podemos obtener también la matriz de varianza de U. ¿Ok? En primer lugar, recuerden que U lo podemos escribir de esta forma. Bien, esta es la forma reducida de U, que es igual a I menos lambda M a la menos 1 por epsilon. Por lo tanto, la esperanza de este U es 0. Bien. Y la varianza viene dado por esta fórmula que ustedes observan acá. Bien. Solamente recalcarles de que si la matriz, bien, no está estandarizada por fila, bien, o sea, en realidad una matriz, bien, estandarizada por fila no es simétrica, por lo tanto M no es igual a M transpuesta y por lo tanto I menos lambda M a la menos 1 es distinto a I menos lambda M transpuesta a la menos 1. Bien, solamente como recordatorio. Ok, entonces vamos a revisar ahora lo que ellos llaman el Spatially Weighted Least Square, bien, que no es otra cosa más que un mínimo cuadrado generalizado, como vamos a ver, y el Feasible Generalized Least Square. Entonces, el Spatially Weighted Least Square, fíjense que no es otra cosa que XS transpuesta por XS a la menos 1 por XS transpuesta por IS. Bien. Donde XS, fíjense que no es otra cosa que la variable X filtrada espacialmente y el IS no es otra cosa que la variable Y filtrada espacialmente. Bien. En donde, fíjense que lambda, gorrito, se asume que es un estimador consistente, bien, de lambda. ¿Ok? Solamente para dejar en claro, fíjense que esta notación que está acá, que es el Spatially Weighted Least Square, es exactamente el mismo estimador que en el máximo likelihood. Bien, entonces, nuevamente, notas de clase. Fíjense que acá tenemos X lambda transpuesto por X lambda, la menos 1 por X lambda transpuesto por Y. Y eso es X lambda. Y el I lambda, fíjense que no es otra cosa que la variable espacialmente filtrada. Son exactamente lo mismo, ¿ok? Solamente para dejar en claro ese punto, ¿bien? Por otra parte, lo que se llama el Spatially Weighted Least Square no es otra cosa, ¿bien?, que un Feasible Generalized Least Square. Es decir, en este caso estamos asumiendo que esta estimación es posible porque asumimos que tenemos un estimador consistente de lambda. ¿Bien? Entonces fíjense que mientras tengamos un estimador consistente de lambda y gorrito, nosotros perfectamente podemos obtener estos betas. ¿Ok? Bien. Bueno, esto que está acá en realidad es otra forma, ¿cierto?, de expresar el mismo estimador que tenemos acá arriba. Bien. Es decir, esta forma de escribir el beta, bien, el Feasible Generalized Least Square, es lo mismo que lo que ustedes observan acá. Es solamente reemplazar la variable filtrada. Bien. Entonces, todo el punto del paper de Kilian and Pruhan 99 es el siguiente. Es
Bueno, si en realidad podemos estimar beta gorrito, ¿bien? Mediante un feasible generality square. La pregunta es, bueno, ¿cómo obtenemos entonces un estimador consistente de lambda? ¿Bien? Es decir, ¿cómo podemos obtener en un paso anterior un lambda gorrito que converja en probabilidad a lambda poblacional? Y Klein-Bruja lo que proponen, y esa es la novedad de ese paper, proponen un método de momentos, ¿bien?, para estimar lambda gorrito consistentemente. ¿Bien? Eh, Otra cosa importante es de que en ese paper, el del 99, ellos no derivan la distribución asintótica de lambda gorrito, que se deriva mediante el método momento. ¿Bien? Porque ellos ven lambda, ¿bien?, lambda 0, como un parámetro de ruido, ¿bien?, el cual obviamente no es, en ese momento no era interesante. ¿Bien? Entonces, nosotros solamente necesitamos lambda gorrito eh, para estimar nuestro feasible generality square y necesitamos lambda que sea consistente. Bien. La ventaja de este método es obviamente que no necesitamos asumir la distribución de los errores, a diferencia del estimador máximo Likelihood. Bien. Bien, entonces ahora vamos a revisar cuál es el método de momentos que ellos proponen para poder estimar lambda en un paso previo. ¿Okay? Entonces consideren este método como en dos pasos. El primer paso, necesitamos estimar un lambda que sea consistente mediante lo que vamos a ver ahora, método de momento. Y una vez que obtengamos ese lambda consistente, podemos utilizar el beta feasible generality square. Bien, y vamos a obtener nuestros estimadores. Bien, entonces ahora vamos a revisar las condiciones de momento para poder estimar nuestro lambda. Solamente recordarles que bueno, la idea básica que está detrás de las condiciones de momento es derivar, bien, un set de momentos poblacionales o ecuaciones, bien, de momentos poblacionales que nos provean una relación entre estos momentos y los parámetros que queremos estimar. En primer lugar, lo que podemos hacer es, bajo el modelo de error, el Spatial Error Model, nosotros sabemos que epsilon tiene esta fórmula que ustedes observan acá, es decir, el error idiosincrático es igual a U, donde U, recuerden que es el error de la regresión, menos lambda por M, nuestra matriz de perturbaciones, por U, y que Ligan-Bruja en 99 derivan tres momentos, que es lo que ustedes observan acá, para poder estimar en el fondo tres parámetros. Bien. Ya cuando empecemos a derivar estos momentos se van a dar cuenta por qué necesitamos tres momentos. Bien. Necesitamos tantas ecuaciones como parámetros en el fondo para poder identificar nuestro modelo. Bien. Entonces tenemos estas tres ecuaciones, estos tres momentos. Entonces el primer momento, la esperanza de 1 sobre n de epsilon transpuesto por epsilon es igual a sigma cuadrado, nuestra varianza del error. Bien. La esperanza, ¿cierto?, de n a la menos 1 por epsilon transpuesto por m por epsilon, que esto, si ustedes lo derivan, es igual a sigma cuadrado partido por n, por la esperanza, ¿cierto?, de la traza de m transpuesta por epsilon transpuesto, y un tercer y último momento que sería la esperanza, ¿cierto?, de 1 sobre n de epsilon transpuesto por m por epsilon, que es igual a 0. Bien. Entonces, Kilian-Bruja, solamente para que sigamos un poco la historia de estos artículos, Kilian-Bruja derivan estos tres momentos, pero la forma final, bien, de esta fórmula que ustedes ven acá
va a depender que asumamos sobre la varianza de epsilon. Bien. Entonces, Kilian-Pruja 99 asumen homoscedasticidad. Bien. Y Kilian-Pruja el 2010 asumen heterocedasticidad. Bien. Por lo tanto, estos momentos van a tener distintas formas dependiendo si asumimos homocedasticidad o heterocedasticidad. Entonces, si seguimos el paper de Kilian-Pruja de 99, nuestros tres momentos poblacionales quedarían de esta forma. Entonces, fíjense que el segundo momento nos quedaría sigma cuadrado sobre n por la traza de m transpuesta por m. Y si asumimos heterocedasticidad, entonces segundo momento, fíjense que nos quedaría 1 sobre n, la traza de, en este caso, acá bueno, tendría que ser m en realidad. Bien, acá hay un typo, esto debe ser m. Diagonal, ¿cierto?, de una matriz diagonal, donde tengamos la esperanza de sigma i cuadrado por m transpuesto. Entonces fíjense que la única diferencia entre estos tres sets de momentos viene dado por el segundo momento. Bajo homocedasticidad se reduce a esto y bajo heterocedasticidad vamos a obtener esto que está acá. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos momentos? Vamos a tratar de derivar ecuaciones que nos permitan estimar parámetros. ¿Qué parámetros? Los parámetros que estamos interesados, ¿cierto? En primer lugar, lambda. Y también lambda al cuadrado y sigma al cuadrado. Bien. Ya van a ver por qué necesitamos también, vamos a tener por ahí un lambda al cuadrado. El problema de estos momentos, si se dan cuenta, es que están en función de epsilon. Y lamentablemente epsilon no es observable. Por ende, necesitamos buscar una forma de expresar estos momentos poblacionales en algo que sí observamos. Y lo que sí observamos, bien, es U, bien, el error del modelo. Bien, entonces, fíjense que dado de que U, bien, es lambda por mu más epsilon, bien, podemos despejar epsilon y dejarlo en función de algo que sí observamos, que es U. Entonces, si despejamos epsilon acá, fíjense que nos va a quedar U menos lambda por mu. Bien. Es decir, el error, ¿cierto?, espacialmente filtrado. ¿Ok? Por lo tanto, si utilizamos esta expresión de epsilon, U menos lambda mu, fíjense que vamos a obtener lo siguiente. Entonces, primero lo que vamos a hacer, antes de sacar la esperanza, de estos elementos que tenemos acá, lo primero que vamos a hacer es buscar estas expresiones que están dentro de la esperanza en función de U. Por lo tanto, fíjense que si utilizamos, por ejemplo, el primer elemento del primer momento, es decir, lo que está dentro de esta esperanza, epsilon transpuesto por epsilon, y utilizamos esta expresión de epsilon, fíjense que nos va a quedar U menos lambda mu transpuesto, todo esto es epsilon, bien, por epsilon, bien, y bueno, si realizamos la matemática, bien, nos quedaría toda esta expresión que observamos acá. Más que la matemática, que imagino que no van a tener problema en derivar esto, fíjense que acá tenemos lambda por acá, y lambda al cuadrado. Bien, entonces fíjense que acá ya empieza a aparecer nuestro lambda al cuadrado. Bien, bueno, y si realizamos lo mismo, bien, para las otras dos expresiones, bien, vamos a tener nuevamente, por ejemplo, esta expresión de acá. Bueno, acá en este caso no me deja seleccionar esta línea, pero bueno, esta de acá, bien, donde nuevamente tenemos lambda, lambda cuadrado, y la última expresión también tiene lambda y lambda cuadrado. Bien, entonces, para que entiendan la idea, lo único que estamos haciendo es dejar epsilon o las formas cuadráticas de epsilon, porque fíjense que
estos tres personajes, este y este, son formas cuadráticas de epsilon. Bien. Estas formas cuadráticas dependen de lambda y lambda al cuadrado. Para simplificar un poquito la notación, vamos a hacer una reducción. Vamos a llamar U subíndice L de rezago de lag, ¿bien? U lag es básicamente M por U, y U LL o doble lag, ¿bien? Sería MMU. ¿Ok? Solamente es para reducir un poquito la notación. Ahora, recién vamos a sacar la esperanza. Entonces, nuevamente, recuerden que lo que estamos haciendo es utilizar, bueno, lo vamos a hacer bajo homoelasticidad porque es más fácil. Pero lo que estamos haciendo es sacar estos momentos poblacionales, determinar estos momentos poblacionales, estos T que observamos acá, en función de U, que es lo que observamos. Entonces, por ejemplo, si aplicamos la esperanza a esta primera ecuación que tenemos acá, ¿bien? Si sacamos la esperanza de esto, nos va a quedar lo siguiente. Entonces, la esperanza de epsilon transpuesta a epsilon bajo homocedasticidad no es otra cosa que su varianza, que es homocedástica. ¿Bien? Entonces, la esperanza de U transpuesta a U es 1 sobre n, ¿cierto? U transpuesta a U, ¿bien? Menos lambda, dos veces, ¿bien? Sobre n, esperanza de U transpuesto U lag, más lambda cuadrado, bien, etcétera, etcétera. Acá, esto n que están acá, en realidad también es un typo, porque acá yo debiese haber puesto un n por ahí, bien, pero fíjense que luego lo que hacemos es despejar sigma cuadrado, bien, vamos para este lado de la ecuación, y finalmente nos queda esta expresión que ustedes observan acá, solamente arreglando los términos, bien. Ahora, esta primera ecuación también la podemos escribir, dado que tengo acá lambda, ¿cierto? Lambda cuadrado y sigma cuadrado. Tengo tres parámetros. Bien, fíjense, tengo tres parámetros. Bien. Lo podemos escribir también en forma vectorial de esta forma. Bien. Menos el término que tenemos por acá. ¿Ok? Acá lo importante, fíjense que es lo siguiente, es el hecho de que tenemos una ecuación, ¿bien? Y tenemos tres parámetros a estimar. Por lo tanto, necesitamos los dos otros momentos, es decir, las otras dos ecuaciones adicionales para poder identificar cada uno de estos parámetros. ¿Bien? Entonces, si hacemos lo mismo, esto también se lo dejo a usted como tarea. De hecho, bueno, en la nota de clase aparece derivado completo. ¿Bien? Pero si hacemos lo mismo, sacamos la esperanza, ¿cierto? Para las otras dos ecuaciones, bueno, vamos a tener estas dos expresiones que tenemos acá. Bien. Entonces fíjense que ahora tenemos un sistema de ecuaciones. Bien. Tenemos tres ecuaciones por los tres momentos, 1, 2, 3. Bien. Y vamos a obtener, y tenemos tres parámetros, lambda, lambda cuadrado y sigma cuadrado. Bien, por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones, tenemos tres ecuaciones y tres parámetros desconocidos. Por lo tanto, sí podemos identificar cada uno de estos parámetros. Bien. Ahora, este sistema de ecuaciones, bien, lo podemos expresar de la siguiente manera. Podemos decir de que vamos a tener este gamma mayúsculo, bien, n por alfa igual a gamma minúsculo, bien, n, donde este gamma mayúsculo no es otra cosa, bien, que este elemento que tenemos acá, bien, que son básicamente las tres ecuaciones que tenemos anteriormente, bien. Lambda, en este caso alfa, bien, sería los tres parámetros, lambda, lambda cuadrado, sigma cuadrado, bien, y gamma pequeño, bien, serían estos elementos que quedaron acá solos. Por ejemplo, 1 menos sobre n esperanza de U lag transpuesto por U lag, bien, menos 1 sobre n
esperanzas de ultraimpuesto por ULAC, etcétera, etcétera. Bien, entonces fíjense que tenemos un sistema de ecuaciones y por ende podemos resolver, bien, podríamos resolver perfectamente este sistema y encontrar el lambda, pero en este caso alfa, perdón, y sería alfa igual, ¿cierto?, a gamma mayúscula a la menos 1 por gamma minúscula. ¿Bien? Ok, entonces lo que tenemos acá, este sistema es un sistema, ¿bien?, de ecuaciones basado en momentos poblacionales. Sin embargo, para poder estimar este sistema de ecuaciones, necesitamos expresar estos momentos poblacionales en momentos muestrales. Bien. Y lo que vamos a hacer en términos muy simples es reemplazar las esperanzas, bien, por promedios. Y lamentablemente los U, ¿cierto?, no los conozco, por lo tanto necesito un estimador, un U gorrito de estos U. Entonces, en términos de notación, podemos expresar, ¿cierto?, las condiciones de momentos poblacionales como promedio muestrales, ¿bien?, en observables, ¿bien?, de los lag espaciales, en donde los U que observamos recién van a ser nuestros U gorritos que sean consistentes. Bien, y estos U gorritos consistentes se pueden obtener perfectamente, por ejemplo, ¿cierto?, de un mínimo cuadrado ordinario. ¿Por qué de un mínimo cuadrado ordinario? Porque fíjense que el Spatial Error Model es consistente, no hay problema de endogeneidad, porque no tengo rezago espacial de I. Por lo tanto, el beta OL es consistente. Y como el beta OL es consistente en el SEM, ojo que es en el SEM, no en el Spatial Lag Model, como los betas son consistentes, los beta OL son consistentes, los residuos también van a ser consistentes. Bien, entonces fíjense que lo único que hemos hecho acá es expresar nuestra ecuación anterior, pero ahora en función de momentos muestrales. Bien, entonces tenemos Gn, donde Gn, fíjense que es los momentos muestrales de nuestro lambda anterior. Tenemos nuestro G mayúscula, que es nuevamente los momentos muestrales, ¿cierto?, de nuestro gamma mayúsculo anterior, y tenemos este upsilon acá que básicamente representa un error. Entonces este G, fíjense que es de 3 por 3, ¿bien? Y este upsilon, ¿bien?, lo podemos considerar como un vector de residuo. Lo que propone Kilian-Pruja es estimar, ¿bien?, este modelo que está acá, que podemos considerar como modelo no lineal, mediante mínimos cuadrados no lineales. Bien, entonces los estimadores de lambda y de sigma, bien, cuadrado, se pueden estimar minimizando, bien, los residuos al cuadrado. Bien, por ende, si reemplazamos upsilon, lo que tenemos que hacer es minimizar esta expresión que obtenemos acá. Bien, por lo tanto, Kilian-Pruja demuestran de que este estimador no lineal, ¿bien?, estos estimadores no lineales de lambda y de sigma cuadrado, ¿bien?, son consistentes. Por lo tanto, el lambda que obtenemos de acá, perfectamente lo podemos utilizar en el Feasible General Least Square. ¿Bien? Ok. Entonces ahora vamos a revisar nuevamente algunos supuestos más y vamos a ver el Feasible General Least Square. Bien. Algunos supuestos adicionales para demostrar que los estimadores son consistentes y asintóticamente normal son los siguientes. Vamos a asumir nuevamente, fíjense que las matrices están acotadas,
Por lo tanto, vamos a asumir de que la suma fila y columna de la matriz M y I menos lambda M están acotados uniformemente en valor absoluto. Todos estos supuestos también, ojo, los vimos en lecturas pasadas. Bien. Este supuesto es un poquito más difícil de entenderlo, ¿bien? Pero quizá mejor le voy a dar la intuición. Lo que nos pide este supuesto es que los residuos sean consistentes. Entonces recuerden, imagínense los pasos que estamos haciendo. Nosotros vamos a estimar esto por un feasible general least square. Bien, los betas los vamos a estimar por un feasible general least square. Por lo tanto, necesitamos nuevamente un lambda que sea consistente. Kilian-Pruha, para estimar este lambda consistentemente, nos ofrece el método de momento que acabamos de ver. Este método de momento necesita un estimador de U, necesitamos un U gorrito. ¿Bien? Entonces, para que el lambda gorrito sea consistente, necesitamos que el U gorrito sea consistente. ¿Bien? Y este teorema, perdón, este supuesto, lo único que nos está diciendo en el fondo es que vamos a asumir que nuestros U gorritos, en este caso U tilde, bien, pero nuestros U gorritos sean consistentes. En el caso del SEM, los residuos que provienen de un OLS es consistente. Bien, por lo tanto, podemos utilizar perfectamente, bien, los U gorritos de un OLS para estimar los momentos y luego estimar los parámetros por mínimos cuadrados no lineales. Bien. Ok. Último supuesto, identificación. Bien, necesitamos que nuestra matriz, ¿cierto? Gamma mayúscula, que era la esperanza, ¿cierto? De varios U que tenemos por ahí, por U sea invertible. Bien, entonces, gamma transpuesto por gamma, necesitamos que sea invertible. Entonces, este supuesto en el fondo nos asegura que eso es así. Kilian-Pruha 99 demuestran además que los estimadores de lambda gorrito y sigma cuadrado gorrito, bien, mediante un modelo lineal, pero modelos mínimos cuadrados no lineales son consistentes. Entonces, con este teorema nos aseguramos de que el lambda gorrito estimado bajo el método de momento es consistente. Pero fíjense que este teorema no nos dice nada sobre la distribución de lambda. Bien. Si quieren ver la distribución de lambda, van a tener que ir a Kilian-Pruha 2010. ¿Ok? Bien. Y en términos de teoría asintótica, bueno, ahora necesitamos también hacer algunos supuestos sobre el límite de algunos de los elementos que vamos a encontrar. Entonces vamos a asumir de que nuevamente que X es no estocástica, es fija, por lo tanto va a ser acotada en valor absoluto. Bien. También va a tener rango completo, bien, para que X transpuesta para X sea invertible. Es decir, no hay multicolinealidad perfecta. Qx es el límite, ¿cierto?, de 1 sobre n de X transpuesta por X. Vamos a asumir que también es invertible. Bien. Y las matrices también 1 sobre n, ¿cierto?, que transpuesta por omega lambda, la menos 1 por X también es finita. Bien. O sea, converge a Qx lambda esto, y también es no singular. Entonces, bajo este supuesto, Kilian-Pruha nos proveen de la distribución asintótica del feasible general least square. Vamos a revisar un poquito lo que nos dice el teorema y luego vamos a terminar esta clase derivando, ¿cierto? Básicamente lo que nos dice este teorema. Por lo tanto, dice, si los supuestos, ¿cierto?, que Kilian-Pruha realizan, ¿cierto?, errores homoceásticos, bien, que las matrices M y I menos lambda M son acotadas, bien, y los supuestos del comportamiento de las X que vimos anteriormente, entonces se va a cumplir
de que el verdadero estimador generalized least square de beta es un estimador consistente para beta y va a tener distribución asintótica normal con media 0 y varianza sigma cuadrado qx lambda a la menos 1. ¿Okay? Entonces fíjense que este es el generalized least square porque acá no tenemos lambda gorrito. ¿Bien? Después nos dice, sea lambda gorrito un estimador consistente de lambda. Bien. Insisto, ¿cómo vamos a obtener este lambda gorrito consistente? Mediante el método de momento. Entonces, fíjense esto interesante, dice que el estimador verdadero del general least square, ¿bien? Y el estimador feasible general least square, es decir, cuando utilizamos en vez de lambda gorrito, ¿bien? Van a tener la misma distribución asintótica. ¿Ok? Después nos dice, suponga además que sigma cuadrado gorrito es un estimador consistente para sigma cuadrado. Entonces, fíjense que nos proveen con un estimador de esta matriz asintótica de varianza-covarianza. Entonces, sigma cuadrado, bien, por 1 sobre n que transpuesta omega de que depende del lambda gorrito a la menos 1 por x, es un estimador consistente, bien, para esta varianza poblacional asintótica que ustedes observan ahí. Bien. Ok, entonces para terminar la clase de hoy vamos a derivar básicamente esta propiedad asintótica. En las notas de clase creo que les dejé también un sketch de la demostración de consistencia del estimador no lineal mínimos cuadrados. Entonces, como están las notas, también no la voy a hacer. Bien. Lo invito para que la revisen y solamente vamos a demostrar hoy este teorema. Bien, entonces vamos a buscar la distribución asintótica del beta, ¿cierto? Feasible general least square, pero primero vamos a buscar, ¿cierto?, la distribución asintótica del beta generalized least square. ¿Ok? Es decir, vamos a probar la parte A, bien, de nuestro teorema. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, bueno, acá tenemos nuestro teorema. Entonces vamos a demostrar de que esta es la verdadera distribución del beta generalized least square. ¿Bien? Entonces, solamente para recordarles, recuerden de que el beta generalized least square es igual a x transpuesta por omega lambda por x a la menos 1 por x transpuesta omega que depende de lambda por i, donde omega i, ¿cierto?, es igual a i menos lambda m, perdón, a la menos 1 por i menos lambda m transpuesta a la menos 1. ¿Bien? Entonces, vamos a buscar ahora el sampling error de nuestro estimador. Pero recuerden que, dado que i es igual a x beta más u, esto es igual bajo el SEM. Recuerden que estamos haciendo esto para el SEM. Esto es igual, ¿cierto?, a x beta más i menos lambda m a la menos 1 epsilon. ¿Bien? Bien, entonces el sampling error en nuestro caso sería el siguiente. Sería entonces beta generalized least square, bien, igual al beta real más x transpuesta omega lambda x a la menos 1 por x transpuesta por omega lambda
que depende de lambda, u. Bien. ¿Ok? Y reemplazando entonces lo que es nuestro u, tenemos lo siguiente. Nuestro u, recuerden que es i menos lambda m a la menos 1 por epsilon. Bien, solamente reemplacé u acá. Y ahora voy a reemplazar omega. Entonces vamos a tener acá beta 0 más x transpuesta omega, que depende de lambda, x a la menos 1 por x transpuesta por, bien, nuestro omega lambda, que lo tenemos acá. Entonces nos queda i menos lambda m a la menos 1 por i menos lambda m transpuesta a la menos 1 por i menos lambda m a la menos 1 por epsilon. Bien, esto que está acá es la matriz de identidad, por lo tanto finalmente nos va a quedar beta 0 más x transpuesta por omega que depende de lambda, x a la menos 1, x transpuesta por i menos lambda m a la menos 1 por epsilon. Bien, y vamos a llamar a, voy a simplificar, vamos a llamar a i menos lambda m, bien, por a la menos 1, bien, por x. Bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto de acá, en el fondo sería a transpuesta. Bien. Entonces, finalmente, bueno, si pasamos este por este lado, ¿cierto? Y multiplicamos por raíz de n, nos va a quedar lo siguiente. X transpuesta, omega lambda, x a la menos 1, por a transpuesta, por... Bueno, acá me faltó agregar, vamos a borrar todo esto, me faltó agregar las n's, ¿bien? Entonces nos queda 1 sobre, que transpuesta, omega, que depende de lambda, x, todo esto a la menos 1, 1 sobre raíz de n, transpuesto por epsilon, ¿bien? Entonces tenemos que demostrar de que esto converge a algo, ¿bien? A medida que n tiende al infinito, y tenemos que demostrar de que esto converge en distribución a algo a medida de que n tiende al infinito. Bien, sin embargo esta parte es bastante sencilla, bien, porque Kilian y Pruja, ¿cierto?, asumen el límite de esto. Bien, entonces por ejemplo, si volvemos a la slide, recuerden que asumimos, por ejemplo, de que 1 sobre n que transpuesta omega de lambda a la menor x es finita, bien, y no es singular, etcétera, etcétera. Esto me faltó poner omega la menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, déjenme ver a la pizarra, a la menos 1. Entonces, nosotros sabemos que este personaje de acá converge, ¿cierto?, a qx, y por teorema del mapeo continuo también converge a cualquiera de las menos 1. Bien. Esto de acá converge en distribución a algo, bien, por el teorema, ¿cierto?, de convergencia lineal, teorema central del límite,
el CLT que está en sus notas de clase. Entonces, sabemos que esto va a converger en distribución a una normal con media igual a la esperanza, ¿cierto?, de esto y a la varianza de esto. Entonces, sin hacer mucho cálculo, sabemos que, bueno, esto actúa como una constante, sale la esperanza, entonces aquí la esperanza de epsilon, y la esperanza de epsilon es 0, ¿bien? Y la varianza de esto, ¿bien? La varianza de esto sería igual entonces a sigma cuadrado a transpuesta A. A lo mejor lo vamos a hacer para que quede un poquito más claro, ¿bien? Entonces, ¿cuánto es la varianza? Entonces, fíjense que la varianza de 1 sobre raíz de n, ¿cierto? A transpuesto epsilon. En realidad vamos a sacar mejor la varianza de esto que es más sencillo, ¿bien? Fíjense que esto es igual a transpuesto por la varianza de epsilon por a, es igual a transpuesto, la varianza de epsilon bajo homoelasticidad es sigma epsilon, ya sigma, bien, por a transpuesto por a. Por lo tanto, y además fíjense que a transpuesto, definimos a como esto que tenemos acá, bien, entonces, a transpuesto sería esto de acá, transpuesto, y menos lambda m, ¿cierto? Por x transpuesto por y menos lambda m por x. Me queda sigma cuadrado por x transpuesto por y menos, bien, esto, bien, por y menos lambda m por x. Y bueno, esto que está acá, sabemos que converge a algo. Bien, y ese algo sería sería lo que tenemos acá arriba, ¿no? Porque fíjense que esto que está acá es igual a esto. Entonces esto converge en distribución, ¿cierto? A qx de lambda. Por lo tanto, fíjense que finalmente lo que vamos a obtener es que el estimador de la Lie square converge en distribución, ¿bien?, a una normal con media 0, ¿bien?, qx a la menos 1, que depende de lambda, por sigma cuadrado qx, que depende de lambda, por qx a la menos 1, que depende de lambda transpuesto, y bueno, esto de acá son exactamente lo mismo, solamente vamos a estar la inversa, entonces nos queda la matriz de identidad, nos queda al final del día, entonces, que la distribución es una normal con sigma cuadrado qx a la menos 1 de lambda. Bien, entonces ahí está la demostración del primer punto de ese teorema, que nos dice de que la distribución asintótica del beta general I square, ¿cierto?, es sigma cuadrado, es una normal, ¿cierto?, con media 0 y varianza sigma cuadrado qx a la menos 1 de lambda. Bien, ahora vamos a la demostración del apartado 2. Bien, entonces, la segunda parte del teorema nos dice de que, bueno, si lambda es consistente, si lambda correcto es un estimador consistente para lambda, entonces ambos estimadores, el feasible general y square
y el general square tiene la misma distribución. ¿Ok? Entonces, para hacer esta demostración, voy a volver acá a la pantalla blanca. Necesitamos primero recordar de que el estimador feasible generality square no es otra cosa que x transpuesta por omega, ¿cierto? A la menos u. Pero fíjense, acá depende de lambda gorrito, bien, a diferencia de nuestro estimador generality square. Bien. Entonces, por x a la menos 1, por x transpuesta por omega que depende de lambda gorrito, bien, por i. Para demostrar esto, bueno, para demostrar en realidad que tanto el feasible generality square como el generality square tienen la misma distribución, necesitamos demostrar de que el beta, bueno, que raíz de n de beta generality square menos beta feasible generality square convergen en probabilidad a 0. Eso es lo que necesitamos demostrar. ¿Bien? Pero se los voy a dejar como tarea, ¿bien? Para que lo revisen en sus notas de clase. ¿Bien? Entonces revisen sus notas de clase y vean cómo demostrar esto. Y también vean cómo demostrar la parte número 3 del teorema. ¿Bien? Bueno, esto es lo que tengo para hoy. Así que nos vemos en la próxima clase.